En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas del lunes 15 de julio, que es la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. San Francisco de Asís es para Santo Domingo Guzmán lo que San Buenaventura franciscano era para Santo Tomás de Aquino dominico. San Buenaventura le llamaban el doctor seráfico, como un serafín, por sus palabras encendidas en amor acerca de Jesucristo. Las lecturas de hoy, Éxodos 1 del 8 al 14 y el verso 22. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón, que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Fíjense cuántas cosas hay aquí. Sube al poder un nuevo faraón y es como José, toda la historia que había tenido José con el faraón anterior, que había llegado a ser ministro, segundo al mando, que parecía un segundo faraón, decía su hermano Rubén. Y ahora, al subir un nuevo faraón, es como si tuviera que empezar de cero. Muchas veces nos pasa a nosotros así, que hemos hecho un largo recorrido y luego hay un cambio de jefe, por decir de alguna manera, y nos toca como que empezar de cero. Así que no te desanimes. Dios nos da esas oportunidades para crecer. Bueno, dice que subió al poder un nuevo faraón. Los hijos de Israel formaban un pueblo muy numeroso, más numeroso y fuerte que nosotros, dice de Israel el faraón egipcio. Eso pasa más o menos lo que está pasando en los Estados Unidos y en otros países, que los inmigrantes ya son un número tan alto que ha llamado la atención de los políticos, y entonces dice, este pueblo, por ejemplo, la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos, dice, forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones. Y a veces pasa eso, ¿no? Que se toman precauciones contra ellos, para que no sigan multiplicándose. Parece que la historia como que se repite. ¿Por qué? Porque si los hispanos llegan a ser más numerosos y fuertes, entonces puede ser que el idioma, el castellano, lo que llamamos el español, la lengua española, pudiera ser la primera lengua del país en unos cuantos años. No sé, en 50 años, quién sabe. O que un hispano llegue a ser presidente de la nación y cambie todas las leyes migratorias, ¿no? Y que favorezcan a los hispanos. ¿Quién sabe? Dice, tomemos precauciones. Y no solo pasa en los Estados Unidos, pasa en Francia con los africanos, en España, y bueno, tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose. Luego dice, les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados. Y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés. O sea que los israelitas eran personas que trabajaban la construcción, dice, como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Esto se llama xenofobia, se escribe con X, xenofobia, el miedo al extranjero. No vayan a hacer que se multipliquen, sean muchos, y entonces terminen ellos gobernándonos a nosotros. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles
en el campo. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Esto pasó muchísimos siglos antes de Jesucristo y la historia se repite una y otra vez. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. O sea que el gobierno de este faraón se encargaba de controlar la natalidad, y eso se vuelve a repetir con esto del control de la natalidad por parte de los gobiernos, donde ponen leyes a favor del aborto para controlar la natalidad, porque han usurpado el lugar de Dios. Pues nada, aquí está. La historia se repite una y otra vez y en las manos de Dios está, y de nuestra parte predicar la palabra de Dios y hacerla valer como una palabra eterna de parte de nuestro Creador. Así que el Salmo 123 dice: nuestra ayuda es invocar al Señor. Fíjense, aquí está el consejo. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, como los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. Pero ¿por qué no pasó? Porque el Señor ha estado de nuestra parte. Dice: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, las aguas nos hubieran sepultado. Un torrente nos hubiera llegado hasta el cuello, un torrente de aguas encrespadas. ¿Por qué no llega a pasar esto? Porque el Señor está con nosotros. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor está muy pendiente de todos, no solo de los católicos, no solo de los creyentes en Cristo, no, de todas las personas, porque todos son sus hijos. Nuestra vida se escapó como un pájaro, dice el Salmo, de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Esta imagen es muy bella porque nos recuerda a la resurrección, ¿verdad? Cristo como un pájaro metido en la trampa del cazador, que es la tumba, y luego dice: la trampa se rompió y escapamos. Es un signo de la resurrección. Nuestra ayuda, continúa el Salmo, nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Aunque tú veas injusticias en tu trabajo, en tu vida, en tu país, donde quiera que estés, piensa en esto: nuestra ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Mateo 10 del 34 al verso 1 del capítulo 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz sino la guerra. Imagínense ustedes, nosotros que pensábamos que Jesucristo iba a traer la paz al mundo, y miren lo que dice él con sus propias palabras: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra, no he venido a traer la paz sino la guerra. Vamos a ver cómo continúa para poder entender. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Bueno, ya esto es más común. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Jesucristo no viene a traer paz, sino que viene a traer la guerra? Dice: porque este mundo está bajo la influencia del maligno, está bajo la influencia del príncipe de este mundo. Y entonces hay familias, hay personas que son ateas, no tienen en cuenta a Dios. Hay familias en que no está Dios. Hay escuelas en las que no está Dios. Hay países en los cuales no se tiene en cuenta a Dios. Y el ateísmo está calando cada vez más en las personas, sobre todo en la juventud. Las universidades están llenas de profesores ateos, aunque se digan cristianos, se dicen ateos. Y se están retirando los símbolos religiosos,
de las iglesias, de las casas, etc. Entonces, cuando un cristiano llega a un mundo que está permeado por el ateísmo, ahí se arma un conflicto. ¿Por qué? Porque el mundo rechaza a Cristo, y al rechazar a Cristo se arma la guerra. No es que el cristiano, no es que Cristo sea quien arme la guerra, sino que es como una explosión. Cuando un cristiano entra en un mundo ateo, molesta. Cuando un cristiano llega a una familia donde no creen en Dios, molesta, porque los criterios del cristiano no se avienen con los criterios del mundo. Y entonces se crea una gran guerra, entonces se enfrenta el padre contra el hijo, porque el hijo va a la iglesia, o viceversa, la hija con su madre, que le dice no me hables de la iglesia, ni de Dios, ni de nada de eso, porque en definitiva la niña está permeada por todo lo que le están enseñando en la escuela, a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual, etc. Y entonces se crea un conflicto dentro de la casa, una guerra. Y dice a la nuera con su suegra, bueno, esto es ya este es un problema milenario, no sé si tiene que ver con eso. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Por eso mismo, por la gran influencia que ha tenido el ateísmo y está teniendo en el mundo entero, y cómo el cristiano llega a ser luz en la oscuridad, y cómo vemos que apagan esa luz. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, continúa la lectura, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Hay otras traducciones, dice, el que no odia a su padre y a su madre, no es digno de mí. El que no odia a su hijo o a su hija, no es digno de mí. ¿Por qué pasa esto? El Señor no está diciendo que no amemos a nuestros padres y a nuestras madres, que no amemos a nuestros hijos o nuestras hijas, o que los odiemos. El Señor no está diciendo eso. El Señor lo que está diciendo en esta lectura es que pongamos a Dios primero que todo. El Shema, el primer mandamiento de la ley, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios en el uno, en el primer lugar, no en segundo lugar, porque con el amor nuestro nos es difícil amar. Entonces necesitamos del amor de Dios, tomarlo a Él, busca el reino y lo demás se te dará por añadidura. Busca el amor de Dios y entonces podrás amar así a todos. Dice, el que salve su vida la perderá, y el que pierda por mí la vida la salvará. Este juego de palabras, el que salve su vida, dice aquí, es según el mundo. O sea, el salvar la vida es llevar la vida a tu antojo. Y dice, pues entonces la perderá. Y el que pierda la vida por mí, que según el mundo, el que está en Cristo está perdiendo la vida y está como que no está disfrutando la vida, cuando en Cristo es donde realmente se disfruta la vida. Pero el mundo entiende que quien está en Cristo está perdiendo la vida. Pues el que pierda la vida, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. ¿Por qué? Porque Cristo y el cristiano son uno. Por lo cual, quien rechaza a un hermano, rechaza a Cristo. Y quien lo recibe, recibe a Cristo. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por ser justo, recibirá recompensa de justo. Por lo cual, hay una recompensa incluso para aquel que le dé, dice aquí más adelante, un vaso de agua a un cristiano, solamente por ser cristiano, por ser hijo de Dios. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar estas instrucciones a sus discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Jesucristo no se está quieto en un solo lugar, sino que anuncia aquí y sigue anunciando por todo el mundo. Bueno, que Dios les bendiga y les acompañe y les dé un día bien bendecido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.